Muy bien, muy buenas tardes, hermanos. Una vez más, en esta ocasión vamos a seguir con Gálatas y ahora vamos a pasar al capítulo 2 de Gálatas. Vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Gálatas 2, 1 al 10. Dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en nuestro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente que nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de nuestro Dios. Gálatas capítulo 2 hay que leerlo con Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 se efectuó el primer concilio en Jerusalén y probablemente es el primer concilio relacionado con el tema de la iglesia en la historia. El primer concilio está en el capítulo 15 de los Hechos. Hay que leerlo con ese capítulo porque la ocasión es en esa es la ocasión en que está hablando aquí en el capítulo 2. Está hablando previamente al concilio y después del concilio en el capítulo 2. Entonces vamos a ir viéndolo, cuál era el tema ahí en Hechos capítulo 15, para más o menos establecernos en lo que está hablando aquí en este capítulo. Lo hemos dicho anteriormente, el tema aquí es el defender la verdad del evangelio. Ese es el tema en Gálatas, ya que está aquí en el verso 5, ya dice, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Ese es el tema de Gálatas. Entonces, él está expresando en el capítulo 1 al final, pues lo vimos la vez pasada, expresando lo histórico, cómo él recibió primeramente la revelación del evangelio de Jesucristo directamente, no de los hombres, y él expresa en su andar, su pasar, los pasos que él dio después de haberse convertido, para él fortalecer su defensa de que el evangelio no lo recibió de hombre alguno ni de los apóstoles, sino del Señor directamente. Esa era la parte final del capítulo 1. Ahora continúa para hablar de ese momento previo y, como decíamos, posterior al concilio de Jerusalén. Dice así, verso 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, él dice aquí que después de 14 años, puede ser 14 años después de los 3 años que fue a Jerusalén, o puede ser 14 años desde que él se convirtió. Cualquiera de las dos fechas son posibles. Ahora hay que pensar que cuando el conteo judío de los años, no necesariamente son los años completos, como son, más o menos lo tomamos nosotros, sino ellos toman una parte de un año completo, y una parte del otro año ellos toman como que esas partes son años completos. Entonces esos 3 años, los 3 años anteriores, podrían ser un año un poco más,
y estos 14 años podrían ser 12 años y un poco más. Entonces, no es exacto como nosotros lo vemos. Entonces, hay muy poca diferencia entre la fecha en que él se convirtió y el tiempo en que él visitó Jerusalén por primera vez a los 3 años, y aquí 14 años después. Entonces dice que subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Entonces, él está expresando que cuando sube, no sube porque a él se le ocurrió, sino que dice que él subió según una revelación. Y el Señor le había expresado antes que no solamente se le iba a revelar en ese momento en cuando él le manifestó para qué lo iba a utilizar en cuanto al Evangelio, especialmente a la incircuncisión a los gentiles, sino que él se le iba a aparecer constantemente, que es lo que aconteció al apóstol Pablo. O sea, el Señor se le revelaba constantemente. Por eso habían cosas que tenemos aquí que seguramente el Señor se las manifestó. Por ejemplo, solo como un ejemplo, aquí en 1 Corintios dice así, solo como ejemplo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Entonces, cuando dice yo recibí del Señor, en el capítulo 11 de 1 Corintios relacionado con la cena del Señor, son revelaciones que él siguió recibiendo del Señor. Pero la más notable es el misterio de Cristo, que es la iglesia, que lo tenemos también en Efesios capítulo 3. Entonces, en Romanos 15 dice así, verso 1, entonces algunos que venían de Judea, esto en Antioquía, enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese era el tema que llevaban ellos, que además de la fe en el Señor, tenían que circuncidarse. Y más abajo dice agrega lo relacionado con la ley, dice el verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, no solamente que se circunciden, sino que guarden la ley de Moisés. Y eso estaban llevando ahí a Galacia, que Antioquía es parte de la región de Galacia, y el apóstol Pablo dice aquí que él estaba discutiendo junto con Bernabé con estas personas. Dice, verso 2, capítulo 15 de Hechos, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, y Bernabé se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces se dispuso que subiese, o sea, la iglesia de Antioquía la dispuso, pero ahí en Gálatas dice que fue por una revelación, dice, según una revelación. Entonces las dos cosas se dieron juntas. Muchas veces las cosas que Dios revela, en este caso el apóstol Pablo, él procura las circunstancias para que eso se lleve a cabo. Entonces subió a Jerusalén según una revelación, y aquí se dispuso o fueron llevados, por así decirlo, enviados por los hermanos de Antioquía hacia Jerusalén para tratar este asunto de los judaizantes. Entonces dice allá en Gálatas, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y en parte estos 14 años es que yo después no fui más a Jerusalén. O sea, imposible que algún hombre me hubiese guiado con respecto al tema del Evangelio. Y llevaban a Tito. ¿Por qué Tito era importante? Porque aquí iban a un tema relacionado con los gentiles, con los que no eran judíos, en absoluto judíos, y que decían ellos que aparte de la fe en el Señor tenían que ser circuncidados y guardar la ley. Y Tito era importante porque Tito era de madre griega y de padre griego, o sea, él era griego, era gentil, 100%. Entonces lo llevaron como para probarlo, para probar a ver qué decían. Y además que Pablo iba preparado para esa circunstancia, para el tema que iban a tratar. Entonces dice, verso 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y aquí una vez la sabiduría del apóstol Pablo, la capacidad
la inteligencia que el Señor le dio a él, como se la dio a Salomón. Saben que él, antes de entrar al concilio, seguramente pensaba, bueno, si entro al concilio y los apóstoles o los principales están de acuerdo en que los gentiles tienen que circuncidarse y guardar la ley, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque aquí en Galacia, lo que está él defendiendo el tema, es el hecho de que el evangelio solamente consiste en el tema de la fe en el Señor Jesucristo para ser salvo, y que nada más es necesario. Entonces él dijo, bueno, primero tengo que defender lo que yo tengo, lo que yo predico, lo que yo enseño, tengo que exponerlo delante de los hermanos antes de que entremos a esa reunión, para estar clarito sobre qué ambiente vamos a estar. Entonces dice, expuse y para no correr o haber corrido en vano, es decir, ir a Jerusalén, llegar a esa reunión, y salir perdiendo en el sentido de que lo obliguen a que los gentiles sean circuncidados y guarden la ley, dice, expuse en privado lo que tenía cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Y miren, veamos el verso 6 del capítulo 2, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, y eso lo menciona después, que son Pedro, Jacobo y Juan, es decir, los que tenían reputación. La palabra reputación ahí es parecer, es lo que se ve externamente, esa es la palabra reputación. De ahí vienen los docetistas. Los docetistas, de donde viene la palabra parecer, o incluso una ilusión, son aquellos que dicen que el Señor vino, pero no en carne, sino que era simplemente una aparición, nada más. Esos son los docetistas, que no reconocen que el Señor vino, que Dios fue hecho carne. Aquí, la apariencia, dice lo que tiene reputación, lo que tiene la apariencia externamente, ¿ya?, de ser reconocido en medio de la iglesia, que son Pedro, Jacobo y Juan. En este caso, Jacobo es el hermano del Señor. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque a él lo estaban mirando como uno que había perseguido a la iglesia, como uno que era un judío, como uno que guardaba la ley, que era circuncidado. Entonces, lo que haya sido antes no importa. O sea, él no estaba investigando que era Pedro, que era Jacobo, que era Juan. Por tanto, y nadie se iba a ocupar de eso tampoco. Entonces, a él tampoco tenía que investigarlo, sino solamente ver lo que Dios estaba haciendo ahora, no el pasado, lo de ahora. Y dice, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Cuando él les presentó el evangelio, antes de entrar a la reunión en el concilio de Jerusalén, ellos dijeron, perfecto, tú, Pablo, predicas el mismo evangelio que nosotros. Pero eso dice, nada me impartieron o nada me añadieron. Es decir, el evangelio que el apóstol Pablo presentó allí, delante de los que tienen cierta reputación, o a los que, y se los presentó en privado, ese evangelio, inteligentemente, como dijimos, guiado por el Señor, para no entrar y ser trasquilado, por así decirlo. O sea, que lo hubieran dicho, no, Pablo, tú estás equivocado. Él se aseguró, primero se aseguró aquí. Entonces, hermano, hay un tema entre medio aquí que uno podría exponer, es el hecho de que el evangelio no está para ser cambiado de acuerdo a las circunstancias o para quedar bien unos con otros, incluso para mantener la paz. La paz, querido hermano, es importante, pero nunca bajo el precio o el valor de cambiar el evangelio, de arreglar el evangelio. Porque ahí en el capítulo 1 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los que estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo, los que lo estaban tergiversando, ellos estaban acomodándose, ¿verdad? Y los Gálatas también se acomodaron a ellos para no tener problemas. Entonces, para que nos llevemos bien, entonces, bueno, agreguémosle la ley, nos vamos a circuncidar y así estamos en paz. No, querido hermano, el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo presentó el evangelio tal como es, y aunque le costara la vida, y aquí solamente lo presentó antes para no correr o haber corrido en vano, para que
para saber si realmente los apóstoles estaban de acuerdo con el evangelio que él predicaba. Pero él no lo cambió ni le añadió, ni lo acomodó en absoluto, para nada, y no lo iba a hacer tampoco, porque eso es lo que estaba él defendiendo. La verdad del evangelio, es decir, el evangelio puro. Miren, un texto que confirma el hecho de que el apóstol Pablo predicaba igual que lo mismo que predicaban los apóstoles, dice así. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que quién, que los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, es decir, yo o los apóstoles, dice, así predicamos y así habéis creído. Es decir, que predicaban lo mismo, el mismo tema, tanto a los judíos como a los gentiles. Entonces, lo que hay que entender aquí es que los judíos eran judíos, y ellos, muchos guardaban la ley, eran creyentes y guardaban la ley, y los judíos está bien. El problema era que a los gentiles se les obligara a judaizar. Ese era el problema. No que los judíos siguieran siendo judíos, aunque fueran de la iglesia. No hay problema con eso, en absoluto. Entonces, vamos a Hechos capítulo 15. Vamos a ver cómo fue en algunos puntos la defensa y quiénes fueron los que hablaron, etc. Entonces, en el concilio, primeramente habló Pedro, después habló Bernabé y Pablo, y después Jacobo, el hermano del Señor, que era muy reconocido en la iglesia de Jerusalén. Entonces, veamos más o menos lo que dice Pablo. En el capítulo 15 de Hechos dice así, el verso 8 dice, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, es decir, a los gentiles igual que a los judíos, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ninguna diferencia, el evangelio es el mismo y la obra efectuada en su vida era la misma. ¿Qué cosa? Dice, se les dio el Espíritu y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces esa fue la primera defensa del apóstol Pedro. ¿Qué defensa hizo del evangelio? Estando ya en el concilio. Previamente el apóstol Pablo le había presentado ahí en Gálatas 2 el evangelio y ellos nada le añadieron. Nada, como dice ahí, nada le impartieron, no le enseñaron nada. Lo que el apóstol Pablo predicaba estaba perfecto. Y aquí Pedro, en el concilio, delante de los judíos, los que decían que había que circuncidar y guardar, hacer circuncidar y guardar la ley a los gentiles, él mismo defiende esa ocasión en que fue llevado a la casa de Cornelio, en donde él le predicó y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, igual que a los judíos. Miren, recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros, igual que los judíos. Entonces en el verso 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces ahora vino, se aprovechó al tiro el apóstol Pablo, no perdió oportunidad. De inmediato, con Bernabé, su compañero, que habían ido al primer viaje misionero, ellos de inmediato dieron a conocer, apoyándose en Pedro, lo que Dios había hecho a través de ellos entre los gentiles, de inmediato, que habían recibido el Espíritu Santo igual que los demás, igual que los judíos. Y Jacobo, Jacobo era un hombre muy sabio. Jacobo era llamado, le decían rodillas de camello. ¿Por qué le decían rodillas de camello? Porque era un hombre no solamente que amaba mucho la ley, sino que oraba mucho. Él siempre estaba de rodillas delante del Señor, de Dios su Padre, y lo hacía por medio de Jesucristo, que era su hermano, ¿verdad? Su hermano, ¿ya? Hijo también de María. Entonces, y después entra Jacobo ahora. Y mira lo que dice Jacobo, el hermano del Señor. Verso 14, capítulo 15 de Hechos. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Jacobo aquí pone delante la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra de Dios se cumple?
¿ya? La profecía se cumple en el hecho de que los gentiles también, ellos pasan a ser hechos hijos de Dios, también el evangelio es para ellos, también la promesa hecha a Abraham, serán benditas en ti, todas las naciones, se cumple en este caso. Entonces dice, después la profecía, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, él acude a la Escritura para fortalecer este tema y para que a los gentiles los dejen tranquilos. Mire lo que dice después. Por lo cual yo juzgo, Jacobo, que no se inquiete a los gentiles, que se les deje tranquilo, que se convierten a Dios. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de relaciones inadecuadas en cuanto al matrimonio, de ahogado y de sangre, es decir, que no coman sangre ni animal sin ser desangrado. Cuando dice ahogado, comer animal sin ser desangrado, porque la sangre queda adentro. Entonces, que se aparten de ahogado y de sangre, que desangren al animal y que la sangre no se la coman, sino solo el animal desangrado. Entonces, 4 cosas, de la contaminación de los ídolos, fornicación, ahogado y sangre, que las dos van más o menos unidas. Y nada más. Al final fue en un sentido un triunfo para el Evangelio, ese concilio en el capítulo 15, en donde todos los que expusieron, queridos hermanos, eran judíos, todos. Pedro era judío, Pablo era judío, Bernabé era judío, Jacobo, el hermano del Señor, era judío. Todos eran judíos, pero ellos, guiados por el Señor y aclarados por el Señor, ellos se dieron cuenta que los gentiles también, el Señor les daba el Espíritu, y también los gentiles se podían convertir a Dios por medio de la fe, y no necesitaban nada más. Y es justamente lo que está defendiendo aquí en Galacia, solamente la fe. Miren, adelantemos un poquito nuevamente el capítulo 3, en el verso 3. Mire, lo que pasaba con los Gálatas, que los Gálatas estaban concediendo. Los Gálatas dicen que la personalidad de los Gálatas era un poco voluble, no era muy firme en sus convicciones. Y eso es lo que aquí el apóstol Pablo está llamando a que ellos sean firmes en sus convicciones con respecto al Evangelio. Ellos eran muy volubles. Por ejemplo, Listra es de Galacia. Entonces, fueron los judíos a inquietarlos y a hablarle en contra de Pablo, y ellos, que al principio lo habían recibido como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, como estaban gozosos de la palabra de Dios que el apóstol Pablo estaba impartiendo junto con su hermano, con su compañero Bernabé, vinieron los judíos, lo amotinaron, pum, y lo apedrearon. O sea, dicen que ellos se cambiaban muy rápido, eran muy volubles, decían una cosa, después decían otra, aceptaban una cosa, después aceptaban otra. ¿Y acaso nosotros no somos así también? Algo de eso tenemos, y bastante. Ellos eran muy volubles. Entonces, por eso, el tema de los judaizantes entró muy fuerte, porque ellos cambian muy rápido. Mira lo que dice el capítulo 3, verso 3. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, habiendo recibido el Espíritu y habiendo comenzado su vida cristiana por el Espíritu, ahora vais a dar lugar o a perfeccionaros dando lugar a la carne a través de la ley. ¿Eso vais a hacer? Lo que ellos tenían que hacer si comenzaron con el Espíritu, tenían que continuar por el Espíritu, no cambiar, no buscar otra forma. El Espíritu de Dios vino a ser una obra de santificación en nuestra vida, vino a ser una obra de poder. Mire lo que dice. Aquel pues, en el verso 5, capítulo 3, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Querido hermano, el Espíritu Santo obra con poder y suministra todo lo necesario, después de un momento lo vamos a ver, esa palabra, todo lo necesario para la vida del creyente y para la santificación. Y dice, por el oír con fe, es decir, la palabra de Dios, en la que hace y da poder para que el Espíritu Santo nos santifique.
Si empezamos por el Espíritu, tenemos que continuar por el Espíritu. Y en otro texto aquí dice así, dice, verso 25 del capítulo 5. Si vivimos por el Espíritu, es decir, si hemos recibido vida por el Espíritu, andemos o conduzcámonos también por el Espíritu. No es que vivir por el Espíritu y después perfeccionarse a través de la ley. La ley no tiene nada que hacer aquí, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero los gálatas estaban aceptando la doctrina de los judaizantes, estaban siendo judaizados. Mire lo que dice acá, lo dice así. Decidme los que queréis estar bajo la ley. O sea, ellos ya querían estar bajo la ley, lo habían encontrado impresionante, lo habían encontrado pero maravilloso, que ellos ahora podían guardar la ley de Dios. Oh, qué hermoso, y lo único que estaban haciendo, por error, por no entender, es darle lugar al pecado y a la carne. Miren, los que estaban ingresando el error son malditos, dice así. Dice, más si aún nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, el perverso que estaba a ellos haciéndolos extraviar era anatema, era maldito él por lo que estaba enseñando. Pero ellos, por recibirlo, eran necios, insensatos. O sea, ellos también tenían su calificativo por recibir el error. Entonces aquí hay dos responsabilidades. El que lleva el error, que él, Dios lo juzga, déjelo tranquilo nomás. Dios lo va a juzgar, sea anatema. Pero si el creyente recibe eso, es necio, porque Dios le ha dado otra energía, otro poder para vivir la vida cristiana, que es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Cristo en vosotros, dice Colosenses, la esperanza de gloria. Eso sí. Entonces, aquí, en el verso 2 del capítulo 2, dice así, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, él mismo, no otro. Él se fue con la verdad del evangelio. Verso 3. Más ni a un Tito que estaba conmigo, y lo llevó como para usarlo en un sentido, pero no mal sentido, sino para presentar la defensa, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No fue obligado a circuncidarse, no fue obligado, y era gentil. Y era lo que ellos estaban procurando hacer en Galacia. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Tito no fue obligado. ¿Y por qué ustedes se dejan circuncidar? Tito era gentil y no fue obligado. ¿Por qué le creen a ellos? ¿Por qué? Entonces dice, más ni un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. No lo obligaron. Verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Habían falsos hermanos. Él le llama a los judaizantes falsos hermanos. Dice que no son creyentes porque es muy difícil que sea creyente alguien que está haciendo esa obra de quitarle los creyentes al apóstol Pablo y llevarlo al judaísmo y mentirles, porque eran mentirosos. Seguramente lo hemos dicho ya, ellos decían que venían con la autoridad de allá de Jerusalén. De los apóstoles en Jerusalén, y eran mentirosos porque no era así. Miren lo que dice el capítulo 15 casi al final, dice así, dice 15:24 de los Hechos, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, es decir, judíos, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ellos no estaban de acuerdo. No había Jerusalén, la iglesia de Jerusalén no los envió a ellos. Y seguramente ellos acá, en Galacia, estaban diciendo que ellos lo habían enviado. Pero ellos, los de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, dice que no los enviaron. Entonces dice, y esto, verso 4, capítulo 2 de Gálatas, a pesar de los falsos hermanos introducidos, y esa palabra introducir es que se metieron a la mala, ¿ya? Que se pasaron por el lado, y que se pasaron el muro, ¿verdad? Lo que sea. Pero por la puerta no por la puerta principal, se pasaron por otro lado, se introdujeron a escondidas, se metieron a la mala, adentro,
porque ellos eran celosos, pero celosos equivocados de la palabra de Dios, celosos equivocados, pero estaban locos, estaban enfermos. Como decía uno, andaban con un cuchillo, andaban detrás de Tito para circuncidarlo, andaban corriendo detrás de él para cortarle el prepucio, andaban locos por circuncidar a Tito, lo querían circuncidar. Pero los demás protegieron al apóstol Pablo, no fue obligado a ser circuncidado a Tito, pero los otros andaban con el cuchillo en la mano. Y miren lo que dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, a pesar de lo que ellos querían hacer, metidos a la mala, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es el problema de los judaizantes? Es la libertad que ellos tenían sin la ley, el vivir una vida de gozo, una vida en el poder del Espíritu de Dios. Mire, el apóstol Pablo reconoce una ley y dice así en el capítulo 6 el versículo 2 del capítulo 6 dice así: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pablo estaba bajo una ley. Dice, yo me he hecho de todo a todo, me he hecho judío a los judíos, ¿verdad? Como estando bajo la ley, pero no estando bajo la ley, dice, y sino bajo la ley de Cristo, ¿ya? Me he hecho como estando sin ley a los que no tienen ley, no estando yo sin ley, etcétera, pero bajo la ley de Cristo. Él se hacía de todo a todo, judío a los judíos, gentil a los gentiles, pero él no estaba bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. ¿Y la ley de Cristo cómo opera en nosotros? Querido hermano, por el régimen del Espíritu. El Espíritu de Dios que habita en nosotros es una ley, es un régimen que opera en nuestras vidas. Entonces no necesitamos la ley. Y la ley lo único que hace es animar la carne y el pecado. Entonces dice, verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Esa libertad, dice, en la cual hemos de estar firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Libres con la libertad que nos hizo libres. Pero también dice que no uséis esa libertad, un poquito más adelante, el capítulo 5, para dar lugar a la carne. No, la libertad no es libertinaje, es libertad en el poder del Espíritu Santo, es libertad de la ley. Es decir, hemos sido liberados por Jesucristo del poder de la ley, que lo único que hacía es condenar por causa de no poder nosotros cumplirla. Y entonces, como no la cumplimos, nos condena, nos acusa. Y de eso hemos sido liberados para vivir para Dios en el poder del Espíritu Santo, querido hermano. Entonces dice, verso 5, a los cuales, es decir, a estos falsos hermanos judaizantes, celosos en el error, ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ni por un momento. Querido hermano, a veces llega un hermano ahí, ya un predicador, un gran predicador, que pareciera que tuviese poder, capacidad y control, y todos se vuelven locos con él, y le dan todo el espacio. Pero no necesariamente él enseña la verdad. Lo que hay que estar seguro de que enseñe la verdad, de que está establecido en la palabra de Dios, de que esté establecido en la palabra como corresponde y guiado por el Espíritu de Dios. No hay que ser, querido hermano, atrapado por las apariencias. El apóstol Pablo lo que estaba guardando era la verdad. Le daba lo mismo como se presentaban esos judaizantes con ropa admirable, ¿verdad? Con esas ropas largas que parecían tan santos. A él le daba lo mismo. Lo importante es qué es lo que trae. Si lo que trae es de Dios, no es de Dios. Si es del Espíritu de Dios o no. Eso es lo que importa. No importa la apariencia, no importa la vestimenta, no importa cómo se presente, sino que realmente hable lo que es de Dios. Entonces dice aquí, a los cuales ni por una hora, ni por un momento, ni por un pequeño momento, nada, no le concedieron nada. Dice, a los cuales ni por una hora, ni por un momento, ni siquiera por un breve tiempo, accedimos o cedimos, dice, a someternos
O sea, ¿qué querían los judaizantes? Someterlos a ellos, subordinarlos, que ellos estuvieran bajo ellos. Es la tendencia del señorío, es la tendencia del poder del hombre. Ellos querían enseñorearse de los Gálatas, ellos querían manifestar el poder sobre los Gálatas, teniendo ese certificado como viniendo de Jerusalén, de la iglesia principal, según ellos. Entonces todo eso se lo tiraban encima y los Gálatas ahí cedían. Oh, estos caballeros son peso pesado, hay que hacerles caso. Y ahí estaban, pero venían con el error. El apóstol Pablo no. Ni por un breve momento se sometieron. No les temió. No lo intimidaron. Al apóstol Pablo no, ni a Bernabé tampoco. Mira lo que dice. A los cuales ni por un breve tiempo o una hora o un momento accedimos o cedimos a someternos, ponernos bajo la obediencia de ellos o bajo su subordinación. ¿Qué tenemos que obedecer? ¿Bajo qué tenemos que subordinarnos? Bajo la palabra de Dios, querido hermano. Y todo hombre que venga con la palabra de Dios, ponte bajo esa palabra, pero no bajo ese hombre, ninguno, querido hermano. Bajo la palabra de Dios a través de ese hombre. Y si ese hombre no trae la verdad, no estás obligado. Y ellos, por la apariencia, se estaban obligando a someterse. El apóstol Pablo no. No se intimidó, lo repito, no tuvo miedo, no tuvo temor, defendió la verdad. ¿Para qué hizo eso? Verso 5 al final, para que la verdad del Evangelio permaneciese o permaneciera con vosotros. Querido hermano, si el apóstol Pablo no defiende la verdad del Evangelio aquí, probablemente tampoco nos hubiera llegado a nosotros con la pureza con que nos llegó. Los Gálatas habían recibido en el primer viaje misionero el Evangelio puro, sin aditivos, venido del cielo, que recibió el apóstol Pablo por revelación de Jesucristo, puro, y lo creyeron. Y aquí él lo está protegiendo, guardando, para que a los Gálatas se les mantenga de esa manera, y a nosotros en este tiempo, a los demás creyentes en el mundo entero, después de los tiempos también, el Evangelio se mantenga de una manera pura, como lo hemos recibido. Lamentablemente se ha contaminado en el camino hacia otros lados. Nosotros tenemos que mantener el Evangelio puro como Pablo lo hizo, defenderlo, y él lo hizo por nosotros, no tenemos mucho más que hacer nosotros, él lo hizo por los Gálatas y por todos nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué visión de este apóstol! ¡Qué sabiduría Dios le dio a este hombre! Dice, verso 6 ya lo leímos, dice así: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en nuestro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pueblo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Eso ya lo vimos. Verso 7. Antes, por el contrario, es decir, pero, ese es un adversativo fuerte, pero, es decir, en vez de eso, de añadir algo, decir que está malo, en vez de eso, dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ¿cómo lo vieron? Escuchando el evangelio. Lo vieron, pero escuchando el evangelio, es decir, lo consideraron en su mente. Como a Pedro, el de la circuncisión. O sea, Pablo estaba al mismo nivel, pero claro, pues, si el Señor lo llamó. El Señor lo llamó en camino a Damasco. El Señor lo llamó. Y le dijo que fuera a donde Ananías y ahí le iba a decir lo que tenía que hacer. Y él obedeció. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él era apóstol igual que Pedro. Y al apóstol Pablo dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, ¿cómo lo vieron? El verso 2. Para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Lo predicó y ellos vieron, consideraron y dijeron, dice, como a Pedro el de la circuncisión. Es decir, al apóstol Pablo se le dio el ministerio hacia los gentiles y a Pedro el de los judíos. Dice verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Quién? El mismo Señor. Querido hermano, una cosa muy importante en cuanto a la enseñanza, al ministerio, a lo que Dios le ha dado a cada uno, es la observación.
es llegar a la conclusión, este hermano tiene de Dios, este no, parece que no, hay que esperar un poco. No hay que cerrarle la puerta como a Marcos. El apóstol Pablo no le cerró la puerta a Marcos después que se alejó en el viaje misionero, no. Pero dijo, pensaba que había que esperar. Y así fue. El apóstol Pablo estaba en contra de Marcos. El apóstol Pablo pensaba que a Marcos había que dejarlo un ratito ahí para que el Señor hiciera algo, y lo hizo. Entonces, hay que ver, observar si lo que se dice es de Dios o no. Hay que tener ese discernimiento espiritual. Y los apóstoles, como tenían discernimiento espiritual, dijeron sí. Nos damos cuenta que tú, Pablo, que a ti te lo reveló el Señor, y el Señor te ha dado el ministerio de los gentiles. Nos queda clarito, querido Pablo, nos queda claro. Y después dice, pues el que actuó en Pedro, verso 8, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El mismo. Para terminar aquí, vamos un poquito más rápido. Dice, verso 9, y reconociendo, es decir, conociendo perfectamente por lo que escucharon, ¿verdad? La gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, ahí la palabra considerado es la misma palabra reputación, como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Cómo la reconocieron? Porque la escucharon. Es la palabra lo que enseña. Es el poder que se manifiesta en lo que se enseña. Hay un discernimiento que hay que tener respecto a eso, hermano. No todo es bueno. A mí me da, no sé, me preocupa, no sé si me preocupa, no sé la palabra, pero un poco de tristeza que los hermanos estén escuchando cualquier cosa, querido hermano. Mandan disculpe, yo voy a aprovechar de decir esto, hay que tener cuidado. Mandan en los grupos cualquier cosa y todos lo creen. Hermano, hay que estudiar la Biblia, establecerse bien en la Biblia, no escuchar cualquier cosa. Todo es bueno para los hermanos ahora, eso no puede ser. No todo es bueno. Hay que tener discernimiento. Discernimiento es poder. La palabra discernimiento es dividir, juzgar y dividir. Esto es bueno, esto no. Esto del Señor, esto no. Eso es el discernimiento, juzgar para dividir. Hay que tener cuidado con esas cosas. Dice, y reconociendo, nadie puede aquí mandar a nadie, pero hay que tener cuidado. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, la reconocieron, la vieron, la escucharon por el evangelio que el apóstol Pablo les predicó en privado, para proteger la verdad del evangelio. Jacobo, Cefas y Juan, ya Jacobo y Cefas y Juan, los apóstoles, y Jacobo, el hermano del Señor, que era principal en Jerusalén, dice, eran considerados como columnas, ¿ya? Eran aquellos que el Señor había escogido, ¿ya? Para mantener y sostener allí el pueblo de Dios en Jerusalén. Miren, yo voy a leer un texto aquí que habla más o menos cuál era el carácter y cómo estos apóstoles, ahí habían dos apóstoles y Jacobo, pero cómo estos que eran reconocidos como columnas, cuál era su vida, cuál era su cuidado, cuál era su función, qué cosas hacían. Mira lo que dice acá. Estaba aquí en la búsqueda de hermanos para atender a las viudas, tanto de los judíos como de los griegos, y los hermanos dijeron, búsquense hermanos que estén llenos del Espíritu Santo y de fe, ya, para ese cuidado. Porque dice así después. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿En qué estaban ocupados estas columnas? En la palabra de Dios, queridos hermanos, ocupados en la palabra de Dios. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Sí, ese era un trabajo santo que no podía ser cualquiera. Hermanos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para poder llevar a cabo ese servicio a las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿En qué? La oración y el ministerio de la palabra. Era la ocupación de los apóstoles. No tenían, ellos no estaban preocupados del título, del nombre. Ellos eso no les preocupaba. Eran apóstoles porque el Señor Jesucristo los llamó aparte.
los envió, por eso son apóstoles, los envió para predicar el evangelio. El origen de su envío es Dios mismo, es Jesucristo, esa es la palabra. Apóstol significa el origen de dónde es enviado para alguna comisión especial. Y ellos de Jesucristo, de Dios, fueron enviados para servir en el evangelio. Y nosotros persistiremos, es decir, nos mantendremos firmes en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es lo que tienen que ser los hermanos que están delante del pueblo de Dios, queridos hermanos. Persistir en la oración y en el ministerio, estudiar la Biblia, orar al Señor, para que el Señor guíe a su pueblo, para que sea Él quien guíe a su pueblo. Salomón fue muy sabio al decir, Señor, no sé, yo soy joven, no sé ni entrar ni salir, para poder guiar a este pueblo tan grande. Y buscó la sabiduría de Dios. Aquí también hay que buscar en oración y en la Biblia la sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Y es lo que ellos estaban haciendo, y es por eso que eran reconocidos como columnas. Ellos respondían a esa tremenda responsabilidad que tenían. Verso 9 del capítulo 2 de Gálatas. Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hago una pregunta. ¿Se enseñorearon los hermanos de Jerusalén con Pablo y Bernabé? No se enseñorearon de ellos. No. No le dijeron tienen que hacer lo que nosotros le decimos. No. No le dijo eso. Lo dejaron tranquilos para que ellos fueran. Ellos tenían su corazón en los gentiles, y más porque Dios los había enviado, y además ellos tenían su corazón hacia los gentiles. No significa que el apóstol Pablo no predicara a los judíos. Él entraba a la sinagoga en la parte central de la ciudad, siempre buscaba la parte más central, y después el evangelio iba recorriendo los otros rincones a través de los que creían, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces el apóstol Pablo llegaba a la sinagoga y después a los gentiles. Cuando no lo escuchaban, se iba a los gentiles. O sea, le hablaba a los gentiles, a los judíos hasta que lo escucharan. Y cuando ya dejaban de escucharles, iba a los gentiles. Pero iba a los judíos. El apóstol Pedro también. Él era apóstol a los judíos, ¿verdad? Y a la circuncisión. Pero él iba mucho a Antioquía, en donde es una iglesia mayoritariamente de gentiles. Entonces, no significa que ellos no podían ir a los otros, que era exclusivo. No. Pero su envío era Pablo a los gentiles y Pedro a los judíos. Pero cuando vieron que el Señor le había dado la gracia que Dios le había dado al apóstol Pablo, le dijeron, vaya hermanos, que les vaya bien. No fue con cordelito, no fueron atados, amarrados, no fue con elástico. Vayan nomás, que el Señor le bendiga y le ayude, vayan, sirvan. Así le dijeron, lo dejaron libres. Y ellos siguieron su servicio en Jerusalén, porque vieron lo que Dios había hecho. Qué bonito, ¿eh? Que para que el evangelio pueda seguir avanzando. Por eso, hermanos, ojalá se levanten hermanos que vayan más allá y salgan, y se apoyen, y se amen, y se respeten unos a otros, y el evangelio siga creciendo. Eso es lo que ellos estaban aquí felices de que esto iba. ¿Ustedes creen que Pedro, Juan y Jacobo no estaban felices de que Pablo y Bernabé, Pablo especialmente, había sido enviado a los gentiles, un trabajo que quizás ellos no iban a poder hacer, pero estaban felices que Pablo y Bernabé lo hicieran, junto con otro hermano después? Por supuesto. Si eso es lo que hay en la visión, es el corazón de que continúe, pero la gracia de Dios. Dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Verso 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. No se lo impusieron, le pidieron, lo cual también procuré con diligencia hacer. Dentro de lo posible lo iba a hacer. Antes de eso, del concilio, porque esto fue antes y después del concilio. Lo antes del concilio fue que les predicó. Después del concilio fue esta conversación, cuando ellos se iban. Entonces, o durante el concilio. Entonces, el apóstol Pablo antes ya llevaba una ofrenda hacia los pobres, hermanos pobres en Jerusalén. El capítulo 11 ya lo llevaba, ¿no? Ya había hecho ese ejercicio. Entonces, ahora simplemente lo iba a continuar y dice que lo procuraría con diligencia hacer, porque aunque era importante, lo más importante era el evangelio. Lo más importante. Entonces le dieron la mano de compañerismo, que es señal de un pacto, la confirmación de un pacto en el Antiguo Testamento, se daba la mano, se confirmaba ese pacto. Por eso mano de compañerismo, literal, en los judíos era literal porque era
una costumbre del pueblo de Israel. Entonces el apóstol Pablo siguió. Bueno, después, Dios mediante, el próximo martes, si podemos, del 11 en adelante, vamos a ver qué pasó con Pedrito, pues, ¿ya? ¿Qué condorito se mandó Pedrito? Ya, pero el Señor le ayudó igual al apóstol Pedro. Pero bueno, ahí muestra un poquito la debilidad o el carácter de algunos de los creyentes. Pero Pedro tenía muchas cosas claras, y lo mostramos en el hecho de que les dio Pedro, Jacob y Juan la mano de compañerismo por la gracia que habían visto en Pablo y también en Bernabé. Muy bien, querido hermano. Ahí está, hasta ahí vamos a llegar ahora, y el Señor bendiga su palabra.